Válvulas de control para instalaciones de calefacción y climatización. Bienvenido al módulo formativo de válvulas de control para instalaciones de calefacción y climatización de Salvador Escoda, en el que verás los principales tipos de válvulas de control y actuadores, y conocerás sus principales aplicaciones. Deseamos que sea de tu interés. Válvulas de control. Las válvulas de control sirven para ajustar el caudal de la instalación, siendo accionadas por actuadores que reciben las señales de apertura o de cierre de un regulador. Tipos de válvulas. En base a la función que van a realizar, existen válvulas todo o nada, que sirven para abrir o cerrar totalmente el paso del fluido, y válvulas proporcionales, que sirven para abrir o cerrar parcialmente el paso del fluido, ajustando así el caudal de la instalación. Según su movimiento, existen válvulas rotativas, con desplazamiento giratorio, siendo las más habituales las válvulas de sector, las válvulas de bola y las válvulas de mariposa. Y válvulas lineales con desplazamiento lineal, siendo la más habitual la válvula de asiento. Y según el número de vías existen válvulas de 2 vías, válvulas de 3 vías que pueden ser desviadoras o mezcladoras, válvulas de 4 vías que pueden ser desviadoras o mezcladoras y válvulas de 6 vías que son desviadoras. Selección de válvulas de control. Para la selección de válvulas de control es necesario tener en cuenta dos características fundamentales: el diferencial de presión, dP, que es la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la válvula, que genera el mecanismo de apertura y cierre, y el coeficiente de caudal, KVS, que es el factor que relaciona el caudal y el diferencial de presión. Los fabricantes, para cada modelo y tamaño, determinan el valor del KVS en metros cúbicos hora, con la válvula totalmente abierta y con un diferencial de presión de 1 bar. El diferencial de presión y el KVS se utilizan para la selección del diámetro de válvula adecuado para cada instalación, mediante gráficos, tablas y reglas o software de cálculo. Además, debe seleccionarse el actuador con la fuerza necesaria para vencer la diferencia de presión que se genera cuando la válvula de control está totalmente cerrada. Actuadores. El actuador desplaza el mecanismo de apertura y cierre de la válvula siguiendo las órdenes del regulador. En sistemas de calefacción y climatización se utilizan actuadores eléctricos, existiendo también actuadores neumáticos e hidráulicos para otro tipo de aplicaciones. Existen 3 tipos de actuadores eléctricos: los actuadores electromecánicos, que disponen de un motor eléctrico y un conjunto de engranajes para desplazar el mecanismo de apertura y cierre de la válvula. Los actuadores electrotérmicos, que poseen una resistencia eléctrica que al activarse calienta un líquido o cera, que se dilata desplazando el mecanismo de apertura y cierre de la válvula. Cuando se desactiva la resistencia eléctrica, el líquido o cera se enfría y se contrae, retornando a la posición inicial. Y los actuadores electromagnéticos, que mediante una bobina eléctrica generan un campo magnético que desplaza el mecanismo de apertura y cierre de la válvula. Este tipo de actuadores se utilizan en aplicaciones que requieren una respuesta muy rápida y precisa. Para seleccionar el servomotor es necesario conocer el tipo de señal eléctrica que recibirá del regulador. Todo o nada, también denominados a 2 puntos, que reciben la señal de un contacto eléctrico que ordena su apertura total
o su cierre total. Existen modelos que al dejar de recibir la señal, retornan a su posición inicial por acción de un muelle. A 3 puntos o flotantes, que reciben también la señal de un contacto eléctrico que, además de ordenar su apertura o cierre total, pueden ordenar aperturas o cierres parciales para regular el caudal. Y proporcionales, que reciben una señal proporcional habitualmente de 0 a 10 volts o 4 a 20 miliamperios, que ordena aperturas o cierres para regular el caudal de forma más precisa y constante. Aplicaciones. De manera resumida, se indican a continuación las principales aplicaciones de las válvulas de control en los sistemas de calefacción y climatización. Válvula de cierre. Para abrir o cerrar totalmente el paso del fluido, se utilizan habitualmente válvulas de bola de 2 vías o válvulas de mariposa, según el tamaño de la instalación, acopladas a actuadores electromecánicos todo o nada, o de 3 puntos. En las instalaciones de fan coils y colectores de suelo radiante se utilizan válvulas de asiento de 2 vías con actuadores electrotérmicos todo o nada. Válvulas desviadoras. Para desviar el fluido se utilizan válvulas de 3 vías de bola o de sector, con actuadores electromecánicos todo o nada o de 3 puntos. Las válvulas de 6 vías son la combinación de 2 válvulas desviadores de 3 vías y se emplean en instalaciones que distribuyen simultáneamente fluido frío y caliente, para el cambio de funcionamiento entre climatización y calefacción. Válvulas mezcladoras. Para mezclar fluidos a diferentes temperaturas se utilizan válvulas de 3 vías de asiento o de sector, con el objetivo de mantener constante la temperatura de salida en la tercera vía, utilizando para ello actuadores electromecánicos a 3 puntos o proporcionales con señal de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Con el mismo fin se utilizan las válvulas de 4 vías a sector, permitiendo retornar el fluido al generador cuando la válvula cierra completamente la mezcla. Válvulas reguladoras de caudal. Para regular el caudal se utilizan válvulas de asiento de 2 o 3 vías, con actuadores electromecánicos o electrotérmicos, según el tamaño de la instalación, a 3 puntos o proporcionales,